Estas jornadas, aunque quizás no termine de notarse de forma explícita, están atravesadas o están encardinadas, relacionadas con el proyecto de investigación que llevamos desde hace ya 1 año y medio. El proyecto La dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, en sus relaciones con el panarabismo y el panislamismo en el norte de África y Oriente Medio. Aunque ahora, en estas jornadas, no presentamos una ponencia específica sobre este tema, de manera global, fijaros una cosa, fijaros que la relación de España con Marruecos y el mundo musulmán en los años 20 no deja de ser una prolongación de la Primera Guerra Mundial. El anual es una prolongación de la Primera Guerra Mundial, directamente. Es una última batalla de la Primera Guerra Mundial, de la misma manera que la independencia de Irlanda es una consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial, de la misma manera que la Guerra Civil Rusa es una continuación del Frente del Este en la Primera Guerra Mundial, y de la misma manera que la Guerra Greco-Turca en Anatolia pues es también una prolongación de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial termina oficialmente el 11 de noviembre de 1918, pero realmente se prolonga hasta 1923 en ámbitos muy dispersos. De la misma manera, la relación de España con Marruecos y el mundo musulmán en los años 30 es una anticipación de la Segunda Guerra Mundial. El periodo de entreguerra, años 20 y 30, se divide, ¿no?, en los años 20 como continuación de la Primera Guerra Mundial, años 30 como anticipación de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se incluye el nuevo nacionalismo marroquí, en el cual se inscribe la llegada del panislamismo a Marruecos, de la mano de Arslan, de Shakib Arslan, y coincide en el tiempo con la guerra civil, que llega poco tiempo después, coincide en el tiempo con el levantamiento árabe en Palestina contra el sionismo y el protectorado británico. De ahí la fotografía que tenemos en la portada de la presentación de las jornadas, en que se ven una serie de personalidades del movimiento palestino en el año 36. No tocamos esto, no vamos a tocar esto, pero cuando puse aquella foto pensé en esa relación, ¿no?, aunque no sea explicitada, aunque no esté muy poco investigada o nada investigada, entre posible relación entre la guerra civil y el levantamiento palestino del año 36. Tanto como consecuencia de la Gran Guerra, como por la anticipación de la Segunda Guerra Mundial, por tanto, los asuntos de seguridad, influencia y control ocupan un importante papel en la historia de las relaciones de España con Marruecos y el mundo árabe. Y esta es la cuestión en la que viene a terminar las exposiciones de hoy. Los expertos en mundo árabe, los conocedores de la lengua, los agentes de inteligencia, los diplomáticos y militares, especializados a un nivel que quizás hoy en día ya no existe, cobraron en esa época una gran importancia por primera vez. Nunca España había tenido tal plantel de investigadores, de analistas, de militares, de agentes, de todo lo que queráis, especializados en Marruecos y por extensión el mundo árabe. Y por tanto, eso fue una contribución a la modernización de la labor del Estado, tanto sus vertientes más positivas como las negativas. Por desgracia, todo ello degeneró en un traumático proceso autoinmune durante la Guerra Civil y que será algo que también trabajaremos en estas jornadas a partir de mañana, ¿de acuerdo? Bueno, y sin más preámbulos, pasamos al desarrollo de los temas. Primero va a hablar Gustavo Díaz Matei,
que es nuestro experto en inteligencia, profesor de Ciencia Política en la Complutense de Madrid y ex gestor de inteligencia en el Instituto de Comercio Exterior ICEX. Él hará una introducción genérica a las cuestiones de inteligencia en esta época relacionado con el concepto de inteligencia en líneas generales. Cuando quieras, Gustavo. Pues muchísimas gracias, buenos días. Como bien ha dicho Francisco, mi nombre es Gustavo Díaz. Gracias por estar aquí a todos y Francisco, muchísimas gracias por organizar estas jornadas que creo que son necesarias y tremendamente interesantes. A mí me han pedido hoy que hable de una suerte de introducción a los estudios de inteligencia, una suerte de introducción a qué entendemos por inteligencia y centrando el objeto de estudio. Yo creo que más allá de las cuestiones relacionadas con el concepto popular que la gente tiene de inteligencia, el desarrollo de los estudios de inteligencia en España tiene un amplio camino por recorrer. Yo creo que jornadas como estas son una excelente oportunidad para poner un ladrillo más al desarrollo, como digo, de los estudios de inteligencia. Algo que en nuestro país todavía, pues bueno, queda. Y queda porque las concepciones que tenemos sobre las cuestiones de inteligencia todavía están tintadas con historias de espías, están tintadas con películas y concepciones que muchas veces se alejan de lo que realmente es la inteligencia y para lo que vale la inteligencia. Yo creo que ir a los orígenes de qué entendemos por inteligencia y cómo se aplica la inteligencia en el sector público y en sectores que van más allá del Estado es una labor fundamental para el desarrollo de este campo de estudio. Y como digo, yo creo que estas jornadas son una excelente oportunidad. En términos generales, yo creo que tenemos que entender, y es importante que quede claro, que la inteligencia es una herramienta que ayuda a reducir la incertidumbre en los procesos de toma de decisiones. Y por lo tanto, una de las principales ideas que yo creo que pueden marcar pues este tipo de investigaciones es que el concepto de inteligencia es mucho más amplio que el concepto de servicios de inteligencia. Tradicionalmente, el estudio de la inteligencia ha estado marcado por operaciones encubiertas, acciones que han hecho los distintos servicios de inteligencia de las principales potencias. Yo creo que esto queda cojo o deja de alguna manera cojo el estudio de la inteligencia como tal. La inteligencia es una herramienta, como digo, que ayuda a reducir la incertidumbre en los procesos de toma de decisiones y, por tanto, inteligencia se desarrolla en el Estado, pero también en otras entidades de carácter no estatal. Y, por lo tanto, el estudio de la inteligencia en este tipo de entidades es también importante. Dicho esto, yo creo que podemos empezar en el tema que nos ocupa a conceptualizar la inteligencia también en una dispersión. Una de las principales dificultades que hay para estudiar este tipo de cuestiones es que la información está pues, muy dispersa, que la información la podemos encontrar en distintos legajos, en distintos archivos, pero está dispersa. Y está dispersa por distintas razones. En primer lugar, porque España llega ciertamente tarde a la sistematización de este tipo de cuestiones, a la creación de protocolos en este tipo de cuestiones. Y, por ejemplo, desde 1912 a 1927 podemos encontrar hasta 6 organismos distintos que realizan cuestiones de inteligencia. Claro, en último término, cuanto menos estructura, por así decirlo, unificada para el desarrollo de los temas de inteligencia, más se presta la inteligencia a que tenga a la discreción y a la buena voluntad o a los intereses particulares de los actores que la llevan a cabo. Y esto, a la hora de investigar los temas de inteligencia, supone un reto, pero una gran dificultad también, porque claro, no tenemos un archivo, no tenemos material que esté unificado en protocolos claros y sobre todo en los primeros años. Además de que existía una dispersión en los temas de inteligencia, en las estructuras de inteligencia en España, encontramos también, como digo,
que la voluntad o que la discrecionalidad de este tipo de cuestiones chocaba con dos temas que son importantes tenerlos en cuenta. En primer lugar, todo lo relacionado con la Dirección General de Marruecos y Colonias tenía un reflejo también en los intereses y en las cuestiones internas de España y sobre todo de Madrid, de los intereses que podía tener Madrid internos. Como bien ha dicho antes Francisco, el desastre de Anual lleva al cambio de gobierno en España y este tipo de cuestiones también tienen reflejo de las cuestiones, entre comillas, periféricas para los intereses de España. Entonces, si unimos estas tres cuestiones, en primer lugar, las decisiones internas junto con las decisiones, entre comillas, externas, de la discreción, o sea, de la dispersión de estructuras y de la discrecionalidad de este tipo de cuestiones, muchas veces relacionadas con la voluntad o con los intereses de los distintos actores, la dificultad que existe para estudiar estos temas es más que evidente. En España, los temas de inteligencia se llevaban usando o han sido usados desde tiempos inmemoriales, es evidente, en otros países también, pero como digo, nosotros llegamos de algún tipo de manera tarde a la sistematización de protocolos y unificación de estructuras, y esto lastra el desarrollo también de la posición de inteligencia de nuestro país. También es cierto que a pesar que en la Corte se utilizaba o se venía utilizando la inteligencia para los desarrollos y los intereses de la corona y los intereses de España, también es cierto que España se encuentra en una situación complicada. Después de 1898, España pierde gran parte del imperio y la situación que tiene España es una situación muy delicada de cara al exterior. En este sentido, España, como tal, se centra o centra sus intereses de inteligencia en distintas cuestiones. En primer lugar, como Estado, centra en estos años la inteligencia y el desarrollo de las cuestiones de inteligencia en un carácter de alguna manera represivo, en un carácter interno, y lleva las cuestiones policiales a ocupar gran parte de las cuestiones de inteligencia. En segundo lugar, la inteligencia española hace o tiene una parte también de inteligencia exterior, una parte de intereses exterior que se centra en los riesgos, amenazas que podía tener España en ese momento y que se centra sobre todo en la idea del enemigo o de la situación de los bolcheviques, de la amenaza de la Revolución Roja y de que podían los informes y los archivos lo que dicen es para España era importante todo lo que podía haber o todo lo que podía tener un conato de infiltración de las cuestiones pues de la izquierda más extrema. Y por último, España también tiene unos intereses, y yo creo que es el tema que nos centra, unos intereses importantes en Marruecos y en distintas partes que llevaba o que tenía que ver con toda la situación de Marruecos. Dicho esto, en el tema, por ejemplo, del desarrollo de las informaciones de Marruecos, España tenía, como digo, poca sistematización en este tipo de cuestiones y hay tres líneas principales. La primera era las cuestiones militares relacionadas con el terreno, la inteligencia táctica, la inteligencia operacional, y España no era de las potencias que más tenía desarrollado este tipo de cuestiones. A España le cuesta relacionar las cuestiones militares con algo que también era muy importante, que era la relación política y sociológica de las zonas de interés. Y en este sentido es importante entender la labor que hicieron diplomáticos y traductores para poder entender no solo qué es lo que había al otro lado de la colina, como se suele decir en temas de inteligencia, sino también cuáles eran los intereses de España para con una situación que, pues, en cierta manera, no le era cómoda a España. De igual modo, este tipo de cuestiones, como digo, estaban muy condicionadas por los intereses o por las capacidades o por incluso la buena voluntad que tenían diplomáticos, traductores, incluso gente que no estaba en el primer nivel y que prestaban pues, ojos, oídos y sobre todo una sensación y una forma de hacer las cosas que luego reflejaban en informes. Y ahí
como digo, los traductores juegan un papel importante y ciertos diplomáticos de carrera y agregados, incluso comerciales, también jugaban un papel importante. A todo esto, yo creo que también es importante añadir, y se ha hecho referencia en la introducción, la importancia que supone España como país, entre comillas, neutral en la Primera Guerra Mundial y el frente de inteligencia que se desarrolla en España, en este tipo de cuestiones. Cómo alemanes, turcos, franceses desarrollan también cuestiones de inteligencia y tenían desde la Primera Guerra Mundial importantes capacidades de inteligencia que luego terminan manteniendo, según va llegando a algún dinero, pues estas unidades o estos equipos de inteligencia. Sin embargo, España, centrada en cuestiones pues bueno, de mantenimiento del régimen, de los intereses más inmediatos, no, tal y como hemos visto en los archivos, no tenía un interés o no tenía un desarrollo claro en las labores de contrainteligencia. Labores que también eran claves y que, sin embargo, sí que estaban más centradas desde 1929, cuando termina la Oficina de Servicios Especiales Reservados y empieza la Oficina Mixta de Información, con las capacidades que los franceses ayudaron o dieron, es que quiero utilizar bien la adjetivación porque esto será importante luego. Los franceses en la Oficina Mixta de Información, en los temas de inteligencia, podemos decir que nos ayudaron de alguna manera a sistematizar cuestiones que ellos ya sí que tenían, pero no podemos tampoco pasar por alto que los franceses tenían sus propios intereses y que en muchas ocasiones eran contrapuestos a los intereses de España. Nos podían ayudar en algunas cuestiones, pero en otras nos dejaban ciertamente, pues, bueno, de lado, ciegos, y es normal que defendiesen sus propios intereses. Dicho esto, en estos momentos en España, la capacidad que tenía la inteligencia venía arrastrada también con algo que es importante, que es la gente que se movía o las personas con intereses particulares que se movían bueno, pues en la zona. Y aquí encontramos figuras muy relevantes y que luego jugaron un papel importante, como el propio Clemente Cerdeira y otros personajes que juegan un papel, como digo, relevante. Dicho esto, la situación, como conclusión a esta parte, la conclusión las capacidades de inteligencia que tenía España en esa época estaban poco sistematizadas. En el ejército, desde luego, la Armada jugaba un papel importante también, como en otros países, en desarrollar, sistematizar y trabajar cuestiones de inteligencia exterior. La inteligencia interior que llevaba Policía y Guardia Civil estaba sobre todo muy relacionada con el tema de pagos de confidentes, del tema de los agentes, de gente que podía estar relacionada con los intereses de España y que jugaban, como digo, un papel importante. A todo esto, hay que añadir la importancia de figuras con intereses propios y que de algún tipo de manera podían jugar un papel también relevante en las cuestiones pues bueno, de los intereses nacionales de España. Y además, yo creo que es importante entender las cuestiones de contrainteligencia como tal, pero sobre todo algo que se ha estudiado poco, que es una suerte de inteligencia insurgente, podríamos decir, y que tenía que ver con los propios intereses marroquíes entonces y con figuras que terminan desarrollando algo que ni españoles ni franceses en un primer momento pudieron ver, porque sus políticas coloniales condicionaron enormemente el desarrollo de este nacionalismo marroquí, y el nacionalismo marroquí tenía una parte importante, como en otros estados, una parte importante de las cuestiones de inteligencia, y cómo figuras propias, personajes y gente que tenía intereses pues no relacionados ni con España ni con Francia, y que luego terminan cristalizando en este nacionalismo, también jugaban labores de inteligencia y tenían un papel importante en el desarrollo de este tipo de cuestiones. Yo creo que los estudios de inteligencia tienen, por tanto, una labor encomiable en investigadores, en divulgadores, en profesores y en investigadores que traten la inteligencia como algo más que la mera inteligencia estatal.
En este sentido, las figuras relevantes de los temas de inteligencia, muchas de ellas, yo creo que todavía están por descubrir y por estudiar. Y sobre todo, que los estudios de inteligencia en nuestro país tienen una labor pendiente para ir incorporándose poco a poco al grueso del conocimiento científico. Y esto es más importante de lo que parece, porque en España se estudia poco los temas de inteligencia. Y se estudian poco los temas de inteligencia, como hemos empezado en esta exposición, porque la información está dispersa, porque no es sencillo, porque no es fácil publicar y porque todo lo que tiene que ver con los temas de inteligencia de algún tipo de manera está tintado con esos velos del secreto, y cuanto más temas de inteligencia se estudian a nivel histórico, más difícil es desentrañar una historia que en muchos casos no está nada clara y no tiene una línea que conecta, porque está dispersada o está plagada de personajes históricos que complementan la gran historia en mayúsculas. Yo más o menos con esto termino mi exposición y quedo abierto a cualquier tipo de pregunta o sugerencia que tengan. ¿Eh? Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias.